Папе 63 года, но не хочет оставлять. Он может, но не хочет. Sus padres quedaron allí, realmente como es mayor de edad puede salir, pero no prefieren salir, prefieren estar ahí mismo. Люди боятся, люди прячутся пока. Но военные наши... Gente normal que no están para guerra, pues están escondidos en un refugios, en sótanos y con mucho miedo a salir fuera. Nada de ayer, ni el vestido que te regalé, ya no importan los días. Es Nadia, tiene 37 años. Cuando empezó la guerra, reunió los ahorros que tenía y emprendió la huida de Ucrania, dejando allí a sus padres en Odessa, una de las ciudades que están sitiadas por las tropas rusas. Desde Polonia consiguió volar a Valencia. Ayer fue trasladada hasta el convento de la Purísima en Alaquàs, donde el Ayuntamiento de Valencia está llevando a algunos de los refugiados. El improvisado albergue tiene capacidad para 100 plazas. Esta mañana ya eran 80, entre esta tarde y mañana esperan tenerlo lleno. Allí hemos estado esta mañana viendo cómo se organiza la ayuda humanitaria para esta gente, la mayoría mujeres que huyen del horror de la guerra. He llorado tanto, tanto que he pagado hasta el infierno. Hoy la actividad en la Purísima es frenética. Trabajadores sociales, traductores, médicos, cocineras organizan todo un dispositivo para que quienes llegan tengan todas sus necesidades cubiertas. Lo más urgente, escolarizar a los niños. De momento hoy, algunos de los refugiados que en Ucrania eran maestros se están ocupando de ellos. Ahora tenemos la clase de inglés aquí y un poco de español también. Y en el salón tenemos la clase de matemáticas, sí. En una sala los más pequeños aprenden inglés y español mientras juegan y los adolescentes en otra repasan matemáticas. Les pillamos estudiando los triángulos, geometría, aunque también aprovechan para conocer sus primeras palabras en nuestra lengua. Son palabras de agradecimiento. Mucho gusto. Mucho gusto. Ya nunca más volverás a sentarte a mirar el color de los días, ni la vida. Y mientras los adultos recogen las llaves de las habitaciones donde se van a acomodar. Él no está quejando, dice que ya tenemos todo bien, está calentito, todo está organizado y le sienten bien. En el comedor charlamos con Ania, tiene 30 años, también huyó sola de Jersón. Sus padres no han conseguido salir. Вся моя семья там осталась, они не могут выехать. ¿Tú только одна пришла? Я только одна. Toda su familia se quedó en Ucrania, solo ella ha conseguido salir del país. ¿Pero porque no han querido salir o porque no han podido? Они не хотели, они не смогли. Они не смогли, они сейчас, вот если знаете, Арабатская стрелка, коса, там перекрыта с обеих сторон, они никуда не выйдут. Ellos sí que quieren mucho, pero ya no pueden salir porque la parte donde ellos viven está totalmente bloqueado, de 4 partes. Y hablamos también con una familia, todas mujeres. Los hombres se han quedado a defender su país. Son una abuela con su hija y 2 nietas. Con la ayuda de uno de los traductores voluntarios conocemos que han tardado 7 días en llegar a Valencia en coche. Están cansadas, tristes y tienen mucho miedo por lo que les pueda pasar a los suyos. Su marido y su marido se han quedado y aparte, otra parte de familia, ellos tienen 2 nietos más con bastante cosa, y su hijo igual incluso. ¿Habéis podido hablar con ellos? Ви можете з ними розмовляти? Так. De momento sí que pueden. ¿Qué os dicen de cómo está la situación La mal? situación grave. Ну, що там, який стан в Україні? Це страшний. Tienen mucho miedo. Sí. El albergue está gestionado por la Fundación Amigo. Su responsable, Julián Salazar, nos explica que la prioridad, además de la manutención y el alojamiento, es el apoyo en toda la gestión de permisos, visados y la tarjeta sanitaria. Se les presta atención psicológica porque algunos presentan traumas como claustrofobia al haber pasado días en búnkeres y fonofobia, miedo al ruido tras huir de las bombas. Por cierto, necesitan psicólogo ucraniano. Mañana me traigo una trabajadora social solo para hacer tarjetas sanitarias. No nos han pedido ayuda psicológica. Solo en uno de los pisos sí que ha habido una familia, una mujer, que cuando llegó
se agobió mucho, no pudo subirse al taxi. Tenía claustrofobia, estaba súper agobiada. Cuando llegó al piso, la habitación, claustrofobia. De hecho, está durmiendo en el comedor. El problema a nivel psicológico es encontrar que estoy buscando un psicólogo ucraniano. Porque un psicólogo español no nos sirve de nada. Cualquier buen profesional te dirá, yo no puedo intervenir si no entiendo lo que me están diciendo. Y en todo el recorrido nos ha acompañado Maite Ibáñez, es la concejala de Cooperación y Migración del Ayuntamiento de Valencia. Explica que ha buscado este emplazamiento muy tranquilo, fuera de la capital, para evitarles todo el bullicio en este mes de las fallas. Pero advierte, harán falta más recursos porque se espera que en las próximas semanas lleguen muchos más refugiados. Son muchas veces entidades que están vinculadas a congregaciones, por ejemplo, ¿no? Y estos lugares, claro, para muchas habitaciones que tengan pues baño, cocina grande, espacio abierto, son muy buenas. De hecho, en tiempo de pandemia también nos dejaron algún convento para acoger a los que llegaban, y por nuestra parte de servicio, pues eso, que podamos responder. Mi objetivo es poder responder porque van a llegar muchos más. Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deure voler dir que la terra és a prop.